Estamos en el tercer programa de Try Convertido, el video podcast de La Nación, ya en su tercera temporada, como siempre con Pato Albacete. Hola Pato, ¿qué Hola tal? Ale, ¿cómo andás? Y hoy con otra vez un invitado un poco no tan ovalado, pero que sí, un gran amante del rugby, sobre todo. Estamos con Eduardo el Ruso Egui, una de las grandes glorias del polo argentino. Ruso, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Este, Ruso, llegás de hace poquito, llegar con tu equipo a la final del Abierto de Tortugas. También tuvieron un gran Abierto de Hurlingham. Ahora está en plena disputa de Palermo y con expectativas también de repetir lo que vienen haciendo. Cómo viene esta temporada con un equipo nuevo, con una alianza nueva. Empezamos hablando un poco de polo. No, muy divertido con la alianza de Lertina con Indios Chapelfú, dos equipos tradicionales, dos familias, los Pieres y los Egui, con mucha historia en nuestro deporte y con muy buen funcionamiento en lo que fue de la temporada, el abierto de Hurlingham, el abierto de Tortugas, donde perdemos en chácar suplementario, en tiempo extra, gol de oro contra los maravillosos de la Natividad, la Dolfina, y después perdemos la final de Tortugas ahí por un gol ajustadamente. Se viene lo mejor. Así que esperemos andar bien, tener la bala de plata y poder liquidarlos metafóricamente en Palermo, que es lo que más duele, que es lo que todo el mundo del polo ansia a levantar esa copa. Russo, un jugador que ganó 4 veces el Abierto Argentino con Chapa 2, el famoso Chapa 2, ¿no? Y también miembro de una familia eh, insigne del pueblo argentino. Empezó tu abuelo Antonio, ¿no? Exactamente. Campeón En argentino en el los indios. 58, con padre e hijo, padre e hijo. Harry Ajá. O'Day, padres e hijos en el 58. Siguió mi padre y mi tío con Coronel Suárez. 19 abiertos, Horacio, 17 abiertos mi padre, que es lo mismo que ganar la Champions, que es lo mismo para que no saben de polo, la Champions, la NBA, en rugby no sé si hay un torneo, no sé si está la Champions de rugby, la Copa del Mundo pues se juega cada 4 años, esto se juega todos los años, Wimbledon en tenis, los que son Exacto. fanáticos, algo así. Mi padre, mi tío lo ganó 19, mi padre 17, mis primos, mis hermanos y yo lo hemos ganado en varias oportunidades, así que es una tradición familiar. Y ahora sigue la tradición con tu hijo Cruz, tu sobrino Antonio, ahí jugando al máximo nivel. ¿Qué significa para vos verlos ahí? No, es un orgullo tener, acompañarlos, poder ayudarlos y ver el crecimiento como personas y como deportistas y lo bien que lo están haciendo, la verdad que es una satisfacción enorme. Es muy lindo lo que han logrado y bueno, tienen un futuro muy bueno en el deporte, la tienen dura, tienen enfrente a los Castañola, a Puerto Cambiaso, a Adolfito que con 50 años todavía está en plenitud. Pero eso es lo divertido del deporte, los desafíos, ¿no? Así que ahora tienen una muy importante en lo que se aproxima a Palermo. El, Mira, perdón, estábamos hablando ruso antes de arrancar. Me habías dicho que después de una final y que habían jugado también estos últimos torneos, ahora arrancar este campeonato era complicado porque se produció una suerte de relajo, ¿no? Después de una competencia tan dura, habiendo llegado a la final, habiendo jugado bien la final. La final de Tortuga fue el jueves, hace 3 días. Hoy comienza el abierto de Palermo. Nuestra primera fecha comenzó ya el abierto. Nosotros nos toca jugar contra un equipo de la clasificación que en teoría le tendríamos que ganar, pero son los partidos más difíciles. Después de Claro. una final te aflojás, ni te cuento si ganás, celebrás y todo eso. Nosotros al haber perdido ajustadamente quedamos con un poquito de bronca, que eso es muy bueno, jugar motivado y para lo que se viene, pero no son partidos fáciles. En este nivel ya los resultados que se vienen dando han sido de los 3 partidos, dos en tiempo extra, ya que suplementario, gol de oro, y el otro fue apenas por un gol, o sea que arrancó muy lindo el abierto de Palermo, entrada libre y gratuita, así que está buenísimo para que todo el mundo se acerque a un espectáculo que vienen de todas partes del mundo a verlo. Lo tenemos en el medio de nuestra ciudad, Sí, en sí. nuestro país, el torneo más importante donde solamente juegan los 10 mejores equipos, que en el resto del mundo es distinto al formato del polo, con pro-ams adentro del equipo, profesionales con Mm. amateurs. Estos son 4 profesionales, los mejores caballos, las mejores organizaciones, los mejores jugadores, y es una fiesta en el mejor escenario. La fiesta también es increíble. Yo tengo el Sí. recuerdo de haber ido con mi viejo a un partido que de hecho seguramente estaba jugando.
Russo ahí que fuimos a ver una final que jugaban Chapa 2. Antes yo tenía, no sé, 18 años, 15 años. Tenía un recuerdo espectacular. Yo un desconocido completamente del polo, pero me encantó la fiesta, el evento, la gente. Bueno, mismo los partidos, para mí me apasionaba ver algo que tan desconocido para mí ahí en vivo, un espectáculo tremendo. Porque sí, como yo digo que no solamente el evento es el evento, sino que es el antes y el después. Si te puedes acercar a los palenques, ver los caballos, la preparación, que son unos atletas de alto rendimiento, es un equipo de Fórmula 1 que estás ahí con peticeros, veterinarios, nutricionistas, los ponen con los ventiladores, con agua para que se recuperen. Todas esas cosas que tienen los caballos muy merecidamente, que el bienestar animal que los cuidamos tanto, pues son importantísimos. Y aparte el cariño que les tenemos, porque muchos de los criamos nosotros, los vimos nacer, jugamos los padres, las madres, todas esas cosas. Y después es el evento que son 300 metros de verde, en unas tribunas en Palermo impresionantes, los 8 mejores jugadores del mundo. Y después el after también, que se puso muy bueno, quedarse a tomar algo ahí muy tranquilamente. Después está el after polo, que también eso ya no lo participo yo, pero que en mi época no existía, con música, con bandas, con los stands de gastronomía y todas esas cosas. La verdad que está tremendo. Una especie de tercer tiempo de polo, digamos. Exactamente, sí, en un escenario enorme, con 2 canchas en el medio de la ciudad, con restaurantes, con bares, con todo, que está bárbaro. Sí, algo que tiene que estar buenísimo también, que los jugadores se quedan y están en el medio de la gente como si fuera un espectador más, se quedan, vos lo podés ver tomando una cerveza ahí, podés charlar, Claro, no son inalcanzables. No, en están ahí, absoluto. se rodean con todo el mundo. Y Los gente. jugadores ahí, todos los equipos tienen un stand, que es como un box que están todos que toda la gente puede libre acceso, donde se venden de la remera, la gorra, los buzos de los jugadores. Ellos están después del partido tomando algo ahí y después se acercan a los otros stands que hay bandas de música. Los solteros se quedan a pasarla bien, los otros más viejos nosotros esperamos que nuestros hijos salgan de ahí para llevárnoslo a la casa. Pero es muy lindo el evento, muy seguro, estacionas ahí o estacionas enfrente. La verdad que está muy bueno. Sí, está muy bueno lo que hicieron desde el año pasado, las primeras tres fines de semana, entrada gratis, que es la verdad que una posibilidad espectacular de ver un show así, un espectáculo deportivo de primer nivel. Este fin de semana el primer fin de semana estuvo llenísima la cancha, un gran acierto, ¿no? Sí, uno va con el mate, con la familia, la pasa bien, ve el partido, se queda después tomando algo muy tranquilo. La verdad que vienen de todos lados del mundo. Nosotros tenemos que vivimos acá, aprovecharlo porque es nuestro esto, ¿no? Pato, Russo recién mencionaba que eso, la dificultad de volver a enfocarse después de un gran triunfo es algo que a los Pumas por ahí ahora no tanto, pero históricamente como que les costó siempre, ¿no? Reponerse después de un gran triunfo y en general los partidos que siguieron nunca fueron o podían no ser del mismo nivel. ¿Cómo recordás vos esa situación? No, Ale, mirá, creo que un poco como dice el ruso. Es muy difícil para un jugador de alto nivel estar siempre concentrado al 100% y metido al 100%. Y la verdad creo que inconscientemente, y esto hay que trabajarlo, uno es consciente cuando se repite este patrón, digamos, en el alto rendimiento, inconscientemente uno tiende a relajarse después de llegar a un pico de presión donde estuvo preparándose todo el año como jugar una final. Así que, bueno, hay una suerte de eso y hay que prepararse para que eso no ocurra, me parece, pero muchas veces entiendo que es difícil de manejar, ¿no? Pero creo que, bueno, que la consistencia también hace que los equipos, que los grandes equipos salgan, se expongan, digamos. Los All Blacks, por ejemplo, no tuvieron nunca, durante 11 años, no perdían casi nunca. Entonces quiere decir que se puede lograr. Había una consistencia en los tipos y una mentalidad distinta. Es lo que hay que aspirar, pero es difícil de llevarlo a cabo, obviamente. Sí, quizá por eso es la diferencia, ¿no?, entre los buenos equipos y los grandes equipos, ¿no? Lograr esa regularidad, creo. Seguro, Yo ¿no? creo que los All Blacks, lo he dicho en alguna nota, deportivamente, comparando todos los deportes que soy fanático, el equipo de los All Blacks es el mejor equipo de la historia, para mí, en rugby.
Ahora han perdido contra los sudafricanos, contra los Pumas, contra todo eso, que está buenísimo. Pero a lo largo del tiempo, ellos son increíbles, son admirables y es como una religión para ellos, el rugby. Es lo mismo el polo para nosotros, los argentinos. Y hay más diferencia todavía aún más con el resto del mundo. Que los polistas no pueden competir como hacen ustedes, los rugbyers, como la selección argentina de polo, de fútbol, perdón, o de otros deportes, porque no hay competencia. Nadie puede competirle a Argentina y cuando Argentina sale a jugar torneos internacionales o exhibiciones, tiene que bajar al nivel de ese país. Entonces es una lástima, ni hablar en las Olimpiadas, que ahora por lo menos el rugby en el Seven lo recuperó, el polo fue la primera medalla olímpica argentina, ganó las Olimpiadas de la medalla de oro y dejó de existir el polo en el deporte olímpico porque ganaba Argentina y por escándalo. La diferencia es cada vez más. Entonces, eso es un poco, pero volviendo a los All Blacks, la verdad que son impresionantes. Russo, ¿y cómo es tu vínculo con el rugby? Porque no solamente, como nos decías, un gran apasionado, también jugaste, ¿no? Yo a los 6 años me mandaron de La Pampa, me crié allá en Intendente Alvear, me mandaron a vivir con mis abuelos al colegio Champañá. Y bueno, los fines de semana era un león enjaulado, empecé a jugar al rugby, ¿no? 2 años de predécima me mandaron más chico todavía, porque para que no salga de la casa los fines de semana. Y de predécima hasta cuarta división, quinta división jugué, me encantaba, fanático, y después un poco interfirió con el polo, porque ya tenía Perdón, ¿de qué jugabas? de centro. De centro. Jugaba de centro. Era lo mismo de alto que era ahora, pero con 12 años, una cosa así. Y me divertía, me divertía muchísimo. ¿Pepe también jugaba? Pepe jugó mucho menos, Ajá. mis primos Horacito y Gonzalo jugaban en el San Juan Precursor, jugaron en el SIC un tiempo, pero el que más años jugué fui yo. Mis hijos Cruz y Pedro también han jugado al rugby, pero ahora ya comienzan el deporte mucho antes, por eso llegan a tan corta Claro. edad, a la alta competencia, al nivel. Yo jugaba y los mejores recuerdos de las giras, a tomarme un tren en Retiro, ir a gira a Mendoza, estar ahí, jugar ahí, volver con todos. El rugby yo creo que es el único deporte, es el mayor deporte que mayor integrantes por equipo presenta, ¿no? Son 15 adentro de la cancha, más los suplentes, entonces ya es un grupo humano y sobre todo cuando sos chico, que es espectacular, ¿no? Después la alta competencia ya tiene sus roces, como en todos los deportes, y terminamos medio rotos cada vez más por esa alta competencia, ¿no? Nos contaste que tuviste que elegir, que tu viejo te dijo en un momento, bueno, Eduardo, ese estudio no se negocia, polo o rugby. Sí, a los 15 años un día me sentó mi padre y me dijo, bueno, estudio, polo y rugby. Podés elegir 2. El estudio no se negocia, así que elegí uno de los otros 2. Y bueno, sí, elegí al polo y me empecé a enfocar mucho más, pero me divertía porque martes, jueves, entrenamiento, sábado, jugar al rugby ya en esa época, Claro. y llegó un momento que interfería con mis estudios, que yo hubiese abandonado esa, pero no me dieron esa No era opción. opción, no era No, no opción. era opción. Y perdón, yo lo que te quería preguntar, Russo, es, por ejemplo, el polo es mucho de familias, ¿no? Es difícil que alguien que no, por ejemplo, yo no sé, crecí en Belgrano, me acerque a jugar al polo de alguna manera. Entiendo que es lógico, pero ¿de qué manera también se pueden acercar? O, por ejemplo, me imagino que debe haber un grupo de colaboradores enorme alrededor de los jugadores, de los caballos, este, Sí, el polo tiene dos tildes, un poco de elitista, porque muchas veces las notas que salen en los diarios, en las revistas, en otras cosas, son príncipes, sultanes, gente de la farándula que juega, y entonces te sacan la foto en esos eventos. Pero nosotros, los jugadores profesionales, te pasás mucho más tiempo tomando mate con los peticeros y seguro, estando en las caballerizas que en esa clase de eventos que muchas veces por los sponsors tenés obvio. que acudir, ¿no? Y después con relación a la familia, sí, se pasa de generación en generación. Mi abuelo, mi padre, nosotros, mis hijos. Es algo que a nosotros no nos han presionado, pero claro, es algo que es natural. A nosotros, criados en el campo, el caballo, no había internet, no había televisión, no había nada. Era nuestro mayor divertimento, era andar, subirnos desde que amanecía hasta que se hacía de noche y nos tenían que bajar de los petizos cuando éramos chicos. Y después cuando más grandes también seguimos fanáticos, ¿no? Pero no es solamente
se pasa mucho bueno, ahora Adolfito con sus hijos, el Lolo con sus hijos, Castañola, nosotros, los Merlos, los Pieres, los Alberdi, Araya, Cábana, a lo largo de la historia de nuestro deporte se pasa mucho de generación en generación. Pero no quiere decir que uno no pueda llegar, no pueda acceder. Hoy hay escuelitas de polo en Cañuelas, en Pilar, en Opendor, mucha gente del interior del país que es muy de a caballo, que esos mismos caballos que a veces los usabas para trabajar en el campo anteriormente, ahora a muchos circulan en camioneta o en los cuatriciclos, pero siguen teniendo caballos y esa pasión por eso somos los mejores, por la facilidad que tenemos para tener caballos, canchas de polo, criarlos y la historia que tenemos nosotros, eso nos hace superiores al resto y cada vez más la brecha es más grande. Los torneos infantiles que hay, es increíble el número de chicos que juegan. Yo organizo la Copa de los Potrillos, que es hasta menores de 15 años, se juega en un solo día y hay más de 70 equipos, 80 equipos, se juegan todo en un día. Menores desde chicos de 6 años hasta chicos de 14. Y vienen de todos lados del mundo. Y muchos, la mayoría son del interior, que eso es lindísimo. Qué bueno. Sí, y una también diferencia creo que entre Argentina y los otros países es que en otros países, más allá de que se juegue de chico y que cada uno tenga su cría, nadie tiene el polo como objetivo de vida, ¿no? Es como que siempre es como un hobby o no tan un hobby, pero nunca van a dejar una carrera profesional por el polo, me parece. Es como que... Nosotros los argentinos somos los únicos que hay una raza que se llama polo argentino, raza polo argentino, que ya hace más de 40 años está inscripto como el pura sangre de carrera, con pedigre, con padres, madres, con todas esas cosas, esas normas que necesitas tener. Somos los criadores número 1 de caballos del mundo. Y no solamente eso, no solamente polistas que viven gracias al deporte, que somos unos afortunados porque vivimos de lo que más nos gusta en la vida, sino que también es mucho la gente alrededor del polo. Lo que mueve el polo a nivel mundial es herreros, veterinarios, peticeros, ayudantes, trainers, y después todo lo demás, todo lo que está asociado a la gente que transporta los caballos, la gente que les da los alimentos, las veterinarias y todo. O sea que es un deporte que involucra muchísima gente, que se dice una industria. Una industria, sí, una chimenea que no se ve mucho, que lo que genera el caballo y el deporte es inmenso. Somos los número 1. Todos esos jugadores que juegan profesionalmente vuelven a traer las divisas acá al país porque somos fanáticos de nuestra tierra, de nuestro país. Y lo más lindo de todo en nuestro deporte es que en el resto del año todos juegan Pro-Am, o sea, juegan con jugadores adentro del equipo que son los patrones, que son amateurs, pero son los que bancan los equipos, sí, y que nos contratan a los jugadores y les pagan. Pero acá en Argentina juegan por la gloria. Afuera juegas por la plata, acá juegas por la gloria de levantar esas 3 copas de la Triple Corona, sobre todo la del Abierto Argentino de Palermo, que no ganas nada, pero jugás enfrente de tu gente, en el mejor escenario, en un nivel que solamente existe acá, y eso es lindísimo. Russo, ¿y qué cosas de tu experiencia como jugador de rugby por ahí te sirvieron o llevaste después a tu etapa de polista? Los valores del rugby son los valores de todos los deportes y sobre todo grupales, ¿no? Y de alto rendimiento. Eso fue muy lindo en la formación, como dije, cuando era chico, de un grupo tan grande, de compartir cosas y de no ser, si el que es el líder no puede ser egoísta, tiene que tener una cabeza de poder potenciar a cada uno de sus compañeros. Y eso de compartir, me parece que eso es muy lindo en el rugby, en el polo, y después también el compañerismo, no solamente es el disfrutar el partido, sino que es la preparación, el antes, el después, los sacrificios que uno realiza. Si no, después no los disfrutás, no tiene sentido haberlos hecho, ¿no? En nosotros está mucho también que lo podés hacer en familia, que en ningún otro deporte casi que se puede hacer. Yo jugué con mi padre a primer nivel. No llegué a jugar con mi hijo porque me casé muy viejo ya, pero... Un poco igual, porque jugaste hasta... Jugué, 50. Sí, lo empecé jugando con él, pero no llegué a jugar la Triple Corona, el Abierto Argentino. Yo perdí la final de Palermo con mi hermano Pepe,
con mi padre por un gol en mi primer debut a los 19 años acá en Palermo. O sea que esas cosas no te lo permite otra cosa, como está haciendo ahora Adolfito con Poroto, Claro, que viene ganando, exacto. se ganó todos los torneos de acá, afuera del mundo, afuera en el resto del mundo. Esas cosas te lo permite el polo porque es un binomio de caballo con deportista, con jinete. En el rugby, en el fútbol, en el tenis, las piernas son las que corren, entonces el desgaste es mucho mayor y llegan, viste, la vida útil deportivamente Se llega antes, y hay que estar lamentablemente. preparado, ¿no? Sí, así Yo es. yo jugué un par de años en San Brendan, tenía un compañero que llegó a jugar con el hijo en, Mirá en vos. la primera división. Russo, ¿y o sea, yo que soy un desconocido del polo, escucharte hablar, la verdad, me parece espectacular y se nota que sos un tipo muy apasionado. ¿Qué oportunidades te dio el polo, por ejemplo, de viajar, de conocer gente que jamás te hubieses imaginado a los 6 años en La Pampa? Eh, Bueno, a nivel gente conocida, de haber estado con Rocky Balboa, haber jugado en una cancha con el príncipe, el rey Carlos hoy, que era el príncipe Carlos, el sultán de Brunei, con los príncipes de Brunei, con Stuart Copeland, el guitarrista de Police, o gente que por ahí, o Mike Radford, soy amigo de Mike Radford, el guitarrista de Genesis. Y después, bueno, haber conocido deportistas. Soy muy amigo de Hugo Porta, soy amigo de algún ex tenista. Esas cosas son las lindas de nuestro deporte. Pero bueno, son las cosas que uno ve, pero también es lindo haber conocido gente del interior, gauchos, domadores, no, todas esas cosas. Esas cosas es muy lindo todo, ¿no? El abanico de el extracto social que uno exacto. conoce gracias al caballo y gracias al deporte es muy amplio. Y bueno, eso No, es no, parte de la después vida. uno elige obviamente con quién decide que, pero me imagino que tener esas oportunidades, aunque sea para tener una charla, debe ser algo muy lindo de poder compartir un momento, de ver a alguien que poca gente tiene la posibilidad de conocer y charlar con él algunos temas que pueden Sí. ser interesantes para vos. Me imagino que te debe abrir mucho la cabeza también de esto. Sí, gracias a los contactos que uno ha tenido durante la carrera política, he peloteado en Wimbledon, cuando se jugaba el torneo de Wimbledon, lo invité a Adolfito Lucas Arnold Kern, que era un Doblista. Claro, sí, doblista sí, sí. famoso argentino, buenísimo, vivía en casa. Y un día yo iba con la credencial de trainer. O sea, entrábamos al vestuario, no sé qué, y lo invito a Adolfito, que estaba muy cerca. Y fuimos juntos. Y Lucas, por ejemplo, dice, tenía que jugar contra Andy Murray, que era muy chico, y jugaba doble mixto. Y nos dice, no tengo con quién entrar en calor. ¿Se animan a entrar en calor conmigo? Y digo, en el medio del torneo de Wimbledon. Y digo, vos estás loco, Lucas. Estábamos vestidos así. Y dice, no, yo organizo todo. Le sacó a jugadores, nos vistió de blanco, todo impecable, raqueta bajo el brazo, circulábamos por los pasillos de Wimbledon que decíamos que no nos vea nadie por alrededor. Y lo más gracioso que todo, le digo, bueno, por lo menos que sea una cancha, entremos a calor en la última cancha. Sí, tengo la número 13, ponele. Llegamos ahí y estaba ocupada. Y digo, y le veíamos nosotros que estaba ocupada. Digo, no importa, es mi turno. Dice, no sé. Lo tuvimos que echar a Guillermo Vilas, que estaba dando una nota, algo así. Y cuando Guillermo nos ve, Adolfito, ¿qué hacen acá? Y bueno, explicarle que Claro, Lucas claro. era el tarado que nos había puesto ahí vestido de blanco, papelón. Eso fue una de las anécdotas lindas. Haber jugado en Augusta, en la cancha de Augusta de golf, 3 semanas antes, ya cuando estaban armando las tribunas también en golf, es algo que no te pasa muy habitualmente. Son las cosas que te Claro, da el deporte de haber exacto. conocido gente, haber hecho cosas que si no, nunca lo hubiese logrado. Y Adolfito era capaz de ganarle casi, ¿o no? ¿A Lucas? Sí. No, Adolfito es bueno. Y también pelotear con David. Bueno, yo se lo presenté a David un día. Crack, Era amigo de jugando Adolfito, perdón, al tenis. Crack al Adolfito era tenis, muy sí, bueno. sí. Muy bueno al fútbol, no. Porque con la habilidad con las piernas no, pero con las manos es tremendo. Golf, tenis y todo eso sí. No, Se lo presenté a Lucas y después se creaba una amistad perdón, a A David. David. Y después sí fueron hasta socios en caballos y todas esas cosas, David. Una amistad que perdura, igual que con lo del potro con los Pieres y del potro. No sé, que el deporte te une, sí, ¿no? seguro, En seguro. todos los deportes, en todos, ¿no? A vos no te conocía y me sorprendí ahora lo grandote que sos, te veía por televisión, pero también te he visto millones de veces, o sea que eso es lindo, ¿no? Russo, ¿y fuiste a ver a los Pumas alguna vez? ¿A Sí, la cancha? sí, he ido a Ferro, he ido a River,
Después los partidos me los veo todos. Me conozco más los jugadores de antes que los jugadores de ahora porque el recambio ahora es muy grande, que está buenísimo eso que es la alta competencia. Así es. Pero antes eran más tradicionales, ¿no? Me parece que duraban mucho más años. Sí. Ahora el plantel es mucho más amplio, que para competir contra las potencias es fundamental, si no, no lo logras. Entonces sí, veo los Pumas, vi Champapuey el otro día, que le ganamos ahora contra San Luis. Juegan el Después ascenso. vi las semifinales de Newman contra el Belgrano Athletic, vi Sick Casi, vi Newman ahora, Sick. que es Sick, sí, Newman, claro, Newman Back había visto. Todo me divierte, me encanta y cuando tengo tiempo lo sigo. Russo, y por ejemplo, ahora los Pumas tienen que jugar 3 partidos, ¿no? Que son claves para el La ranking clasificación. mundial Sí. y llegar bien a ver bien preclasificado al mundial. Entonces hay como cierta obligación por el resultado, ¿no? Sí. Como deportista, ¿cómo se conjuga eso entre querer jugar de una forma y buscar ganar solamente, ¿no? Lamentablemente es así, el sistema te impone que ahora a fin de año se hace el fixture para un torneo que me parece raro que vaya a ser en 2 años, no es Sí. el año que viene, es el otro. Me puse furioso con el pase forward que los australianos, que también Australia entendés que tiene que estar adentro y comprendés las situaciones y las injusticias del deporte que pasa en todos. Y hacer catarsis después con Quique Pichot diciéndole a ver si estaba equivocado o no. Y bueno, ahora a los Pumas les toca difícil, ¿no? Jugar, Sí. tienen que sumar puntos para quedar adentro de esos 8, para 6. que 6, 6. peor todavía, de esos 6 para que te toque una zona más accesible y no tengas que matarte con toda una de las potencias. Pero bueno, el deporte es así, ¿no? Y sobre todo a eso en el Mundial. ¿Y cómo manejan la presión? Porque el polo por ahí es distinto a los demás deportes. Si se quiere, en ese sentido es más individual en el hecho de que por ahí juegan para ustedes, ¿no? No tienen, o sí, no sé, decime vos, presión de afuera, presión de la hinchada, presión del público. No, bueno, cuando estás afuera tenés presión porque jugás profesionalmente, ¿no? Entonces, para que andar bien para que te contraten. Cuando jugás acá, que jugás por la gloria, la presión te la pones vos. Te la pones vos porque te hiciste un sacrificio enorme durante todo el año y donde más te gusta es jugar acá y querés rendir bien acá, ¿no? Para después levantar alguna de las copas, llegar a las finales, perdurar en el tiempo en buenos equipos y todas esas cosas. Y después la presión es totalmente en los penales, cuando uno patea. Yo tiraba los penales en rugby y me han comparado con Hugo Porta en la final del 94. Me acuerdo de Gustavo Esgala comparándome con Hugo Porta tirando penales y esas cosas. Y después es todo. La presión es lindo. Si jugás sin presión, los buenos jugadores juegan mejor bajo presión cuando que no tienen presión. Cuando no estás tan concentrado, por ahí te salen cosas sin presión más lindas en una exhibición, una cosa así, probás cosas que son distintas, pero los buenos se demuestran cuando más presión hay. Pará, y a vos también te gusta jugar el partido picante, el que se juega por los puntos, el que es por la gloria, el que... ¿o no? Más vale, sí, Obvio. sí, por eso mismo estos partidos que por ahí uno en teoría tiene que ganar son los más difíciles, porque Exacto. lo más difícil de manejar es la cabeza, Exacto. ¿no? Manejar la motivación y la cabeza, y esos partidos contra nosotros cuando jugábamos, en la época que jugábamos, no éramos un equipo que teníamos una individualidad como Adolfito Cambiaso en la Dolfina, Bautista Egui era en Chapa 1, nosotros éramos más picapiedras. Pepe, Nachi y Milo Fernández Araujo éramos más picapiedras, pero le ganábamos a todos esos equipos por la garra, sistema, juego simple y esas cosas que el deporte también, ¿viste? Pasa en los mejores. ¿Viste? Gana el PSG, perdió cuando se hizo el Mundial el otro día contra el Chelsea y 4-0. O le gana anoche perdió River contra Gimnasia. Viste que no parecía que podía llegar a pasar. Eso es lo lindo del deporte, que uno nunca gana un partido antes de jugarlo, ¿no? Exacto. Exacto. Y tienen eso... hay rusos en el polo, tienen así alguien que los ayuda a los jugadores mentalmente, que los guía, si hay algún tipo de presión, porque me imagino que también, bueno, hay sponsors y también los sponsors deben tener, tienen obligaciones para con los sponsors, deben tener
resultados, les deben exigir ciertas cosas. Entonces eso también genera presión, ¿no? A pesar de que pueda ser no del público, no de uno mismo, pero bueno, es tu empleador a lo mejor. Hoy en día, la época nuestra, mi padre era amateur, todos, Sí. Juan Carlos, los Jarrios, los Doñac, los Segui, era en una época amateur. Nosotros fuimos los primeros de nuestra familia que jugamos profesionalmente, nos dedicamos y vivimos jugando el polo y ahora conectados con el polo en la venta de caballos o coachando equipos y esas cosas. Antes nosotros entrenábamos jugando al tenis, jugando al fútbol, al rugby no, porque ya era un poquito más de contacto, era un poquito más riesgoso, pero haciendo todas esas cosas. Y después ya, ahora últimamente, ya a partir de hace 15 años, son atletas de alto rendimiento. Hoy te diría que son más atletas los jugadores que de a caballo. Es impresionante la preparación física que tienen. Están a la par de jugadores de fútbol, no te digo al jugador de rugby porque es un deporte de más contacto, Distinto, sí, sí. pero después son de alto rendimiento, con preparadores físicos, coach deportivos, charlas, motivaciones, todas esas cosas, porque ha cambiado, porque viven de esto y es como en todos los deportes han evolucionado. No solamente el polo, el rugby y el Sí, sí. fútbol y todo, es distinto cómo se juega ahora, la intensidad y la preparación física que los jugadores tienen. Russo, y también, hablando de esto, ¿no? Por ahí, no sé, tu padre también jugó salió campeón a los 50 años, ¿no? Y vos decís, no tenía esta preparación. Ahora vemos a Adolfito, que sigue jugando a los 50, Mi padre pero con ganó a una... los 50 años, ganó el abierto de Tortugas y el abierto de... Llegamos a la final de Hurlingham en su último año y perdimos en el final de Palermo. Pero claro, Pepe, mi hermano y yo teníamos 23 y 24 años. Hoy Adolfito juega con el Poroto que tiene 19, el Jeta que tiene 22 y Barto que tiene 24, ponele. O sea que eso es lo que te da el polo. Podés jugar teniendo muy buenos caballos y jugando con jugadores jóvenes te permite eso, tu experiencia más la juventud, es muy Como buena, es muy buena combinación. combinación, sí. Que como que compensa un poco la juventud en lo que puede llegar a faltarle de físico. Sí. Adolfito, es el que va tapando los agujeros de todo y es el quarterback de fútbol americano que va tirando los pases para todos y los va dirigiendo y los va acompañando, pero con la cabeza que tiene y la experiencia, más su habilidad también que es increíble, Obvio, ¿no? sí, sí. Pero pasa que en el rugby es mucho más difícil, ¿no? Ya es mucho contacto, tenés mucha, viste, golpes, velocidad, cansancio. Es más difícil llegar, viste, sobre todo, algún forward lo ha hecho. No, pero sí algún... es la acumulación. Lo que, Sí. viste, por ahí sí, llegas un partido bien, después en la semana te cuesta el triple recuperar. Debe pasar a Adolfito, le debe Sí, pasar lo se meten el mismo. hielo hasta acá igual que Exacto. ustedes Sí, y todas sí. esas cosas. Exacto. Sí, Es lo mismo. es totalmente así. Russo, ¿y alguna vez tuviste una especie de coach o alguien externo por ahí al polo que los ayudara en el equipo? Por ejemplo, recuerdo que hace unos años estaba Gonza Quesada ayudando a las monjitas, si no me equivoco. Sí, Estuvo bueno, Manasa con la Ensenada, creo. sí. Gente por ahí, en este caso de rugby, pero no sé, estuvo Santiago Lange con el Artina. ¿Vos tuviste a alguien así? Daniel González fue nuestro coach, que nosotros éramos un poquito temperamentales en la cancha, chapados, y nos Calentones, costaban, calentones. poquito temperamentales. Y nos costaban los partidos porque terminábamos perdiendo la cabeza un poco, a veces, generalmente. Y Daniel González, que fue campeón argentino con Coronel Suárez, con Santana, que había sido el que había jugado inicialmente con Pepe, mi hermano y mi padre, cuando nosotros debutamos jugando el polo de alto rendimiento, nos hizo de coach y salimos las 4 veces que salimos campeones con él de coach, de ex jugador de polo. Gonza Quesada, era el coach de las monjitas y vino. Ajá. Y siempre los deportes tienen conexiones. Y yo me acuerdo que de las cosas que Gonza decía, lo importante que era el descanso. El descanso que muchas veces pasa, los jugadores de fútbol son más jóvenes, tienen por ahí, muchos vienen de otra educación que los tienen que hacer concentrar. Pero el jugador de polo, nada más cómodo que dormir en tu casa, con tu almohada, con tus ruidos. Si tenés un chico joven por ahí, que tu señora se lo lleve o vos te vas a otro cuarto. Y el sueño de la hidratación antes de acostarte para no tomarte 2 litros de agua antes de acostarte, pues te vas a tener que despertar. Y esas cosas son cosas, y después también cosas
de cómo él pateaba la pelota, que Gonzalo, bueno, goleador del Mundial, Sí. Olimpia de Oro, era una bestia en esas cosas. Tienen muchas cosas en común los deportes, ¿no? Todas. Todo el proceso, la concentración, sí, Dónde sí. apuntar, cómo lo Exactamente. hacía, cómo decía. Nosotros tenemos los penales de polo que también son parecidos a los patea. Claro, Uno lo hace con la mano, el otro lo claro, hace con con el el pie. taco. Pero es parecido. Después nosotros tenemos la dificultad que el caballo te puede llegar a pasar distinto. Se te puede acelerar, se te puede encimar a la bocha que por ahí no lo tenés. O un golfista que pone el tee y le pega, es parecido, pero está solo. Acá tenemos Claro, ¿viste? El animal que por ahí interviene también, ¿no? claro, no lo puedes No controlar. lo podés, que a veces se acelera, se te sube, se te para, y entonces tenés que adaptarte a todos esos grandes cambios en fracciones de segundo. Y en cuanto a lo que es la peligrosidad del juego, ¿no? Creo que tanto el rugby como el polo, por ahí en distinto nivel, pero son dos deportes que el físico está siempre al límite. ¿A vos te ayudó la experiencia de haber jugado al rugby cuando jugaste al polo? O al revés, quizás, porque también siempre jugaste al polo, pero... Y eh, me divertía, sí, el haber hecho un deporte de contacto me ayudaba al polo, ¿no? Uno cuando es joven se siente que es inmortal, ¿no? Era tarado arriba, era tarado en la cancha de rugby, porque eran otras reglas antes que podías, uno saltaba y lo más divertido era golpearlo cuando estaba en el aire, ¿no? O bueno, si quedabas del otro lado eras pasto, ¿no? Era bravo, era No, bravo. no, no tanto, pero me ha pasado me han pasado que me lo Bueno, han hecho, lo que pasa. Eso es lo que digo yo. Me ha pasado que lo han hecho y todo eso ha evolucionado para sí, bien, para ¿no? bien, Para la sí, sí. seguridad, que está buenísimo. Pero después en el polo, sí, en el polo tenés que pensar que un caballo de polo son 4 patos, ¿no? Te pesaba, le pregunté. ocho personas comunes. Sí, 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 exactamente. Sí, 6 por lo menos, 6,5. Pero un caballo pesa 450 kilos, 500 kilos, a la velocidad que viene 70 kilómetros por hora. No. Que si te chocas, te pasan por arriba. ¿Veis? Sí, me han aplastado caballos. Tengo 4 tornillos en la pelvis, tengo caídas y golpes y todas esas cosas. Tenemos un poco más de precaución, pero no, viste, casco, rodilleras, botas, que ustedes no tienen tanto, que los jugadores de fútbol americano lo tienen. No sé por qué el rugby no lo tiene. Viste, un poquito de más cuidado con la parte de la cabeza y del cuello y esas cosas. Pero bueno, es una evolución. Después van a terminar, nosotros seguramente terminemos jugando de acá a un par de años con airbags atados a la montura, con algo en el cuello para los golpes laterales. El rugby jugará con todos con unos cascos y unas cosas especiales seguramente, y sobre todo los de la primera línea. ¿Ya viste algo de esa tecnología ruso o no? ¿Les propusieron? Porque me Hay, imagino que con ya los hay. viajes sí hay. Hay en salto, Mm, hay en polo, lo que pasa es que va enganchado a la montura. Entonces ese airbag en salto, cuando te caes, se desprende y ahí te desprende el chaleco. Hay algunos patrones que lo usan. Lo que pasa es que ahora los jugadores nuevos actualmente usan 3 caballos por cháquera, a veces 2 caballos, saltan de un caballo a otro, no lo podés desenganchar, no tenés tiempo, se les va a abrir el airbag en el cambio de caballo, van a tener que terminar jugando así, con ese, con sí. parece un muñequito de Michelin. Pero también hay ahora, y también he visto que hay para las cervicales, para estas para los golpes rotacionales y esas cosas, se mejoraron mucho los cascos, eh, todo, Qué un poco bueno eso, todo. ¿no? Qué bueno que para la seguridad del jugador, porque encima, Jugada, sí. como todo deporte, siempre termina siendo cada año es más potente, más rápido, ¿no? Es más intenso, ¿no? Exacto. Porque los jugadores están mayor preparados físicamente, se juega distinto que antes. Antes era mucho más abierto, mucho más corrido, más simple. Ahora paran, vueltas, una habilidad tienen Ujú. impresionante, y eso te lo hace un desgaste más para los caballos y para los jugadores también, ¿no? Y se me imagino más probabilidad de contacto también, ¿no? En esas. Sí, sí. Lo que pasa es que en polo los golpes más duros son los que son a poca velocidad, porque el caballo te atrapa y ahí es el chicotazo. Ok. Cuando vas más ligero, salís despedido, caes a 10 metros, el caballo no te puede pasar por arriba. Cuando son los golpes que a poca velocidad son los más peligrosos. Por eso es más peligroso el polo de bajo handicap, niveles inferiores, que al polo tan grande que vos decís se van a matar. Y yo ahora lo miro y digo, se van a matar. Y antes era un tarado que andaba en esa cancha, en esa velocidad y haciendo esas cosas que no lo podés creer. Pero claro, se caen y caen más lejos, están más preparados, Ujú. están más fuertes, más todo, más ágiles que el
pasa lo mismo en el rugby, que los jugadores más amateurs o Seguro, de fin sí, de sí, semana tienen más lesiones que los jugadores que ustedes cuando estaban Seguro. preparados y decís, pues pensás que se van a matar y no, estás preparado para eso. Sí, también otra similitud que encuentro entre los dos deportes es que en los dos deportes las reglas están en constante análisis y cambio Sí, sí. en función de la seguridad, ¿no? Creo que Exactamente, ahora te pueden sacar también, como usted decía, ha copiado muchas cosas del rugby. Sacarte esos 10 minutos o te pueden sacar 20 también ahora, que no sabía que te podían sacar el otro día, sacaron a una hora en la final, sí, en ¿no? la final de Newman. Y que ahora en polo te pueden echar, pero pero como somos 4 en una cancha tan grande, te dejan entrar a un suplente en polo. Pero nunca los suplentes son tan buenos como los Exacto, titulares, sí, sí, sí. porque en polo es distinto. Ustedes tienen un recambio que los van haciendo y los van Sí, es un recambio. estudiando cuándo hace ese recambio, pues sobre todo para el final por ahí. Y en polo, como sos vos el dueño de los caballos y los 10 mejores equipos que están participando, tienes siempre los 40 mejores jugadores que hay. Los suplentes son un poco inferiores y no son los dueños de los caballos. Entonces es distinto el suplente en el polo. Te pueden sacar y después todo, tarjeta amarilla, todo lo que sea más contacto es más riesgoso, se lleva más para adelante. Antes ustedes eran más salvajes, nosotros éramos más salvajes, pero la sociedad y la vida era un poco así antes, ¿no? Desde no usar cinturón de seguridad Exacto. en el auto hasta jugar. Nosotros jugábamos sin botas, sin casco en la pampa. Todas las semanas mi madre iba uno con el pueblo, con uno quebrado o algo así, decía, ¿qué le están haciendo? ¿Lo están maltratando? Y no, era así, la vida era así, ¿no? Russo, y ahora, ¿cómo es tu día a día con el rugby? Decías que, bueno, mirás todos los partidos, hasta Champa, estás siguiendo de cerca la campaña, y ahora Champa cerca de volver a primera. La tenemos difícil contra San Luis ahora de visitantes, ¿no? Pero bueno, son los desafíos, es lindo, ¿no? Es saber que están ahí cerca. Como dije, me levanto a las 4 de la mañana para mirar a los Pumas cuando juegan en Nueva Zelanda. Veo los partidos de Seven, que también nos está yendo, y el Rayo Moneta es una cosa de locos. Eh, Era fanático de la otra época, de cuando jugaba Juan y Hernández. Era, por ejemplo, uno de los grandes deportistas argentinos, una elegancia Sí. y un talento que Seguro. era lindo verlo. A un Hugo Porta, a un Agustino, o también a ustedes, hasta te puedo decir de los hermanos Giachetti, que no tienen ni idea la gente de qué estoy hablando, salvo los fanáticos de rugby, ¿no? La verdad, había. Juan, tremendo era. Pero Juan creo que todos los deportes también. También. Al Juan golf, hay al videos, golf es bueno. Al golf es bueno, Al golf al es fútbol bueno. creo que también jugó al fútbol hasta Bueno, los Patricio 18. Hernández, el tío, Bueno, exacto, bueno. de estudiantes. Yo soy de estudiantes, Exacto. jugaba el 10 de estudiantes, era Patricio Hernández. O la hermana, Leona. También, sí, Leona también. O sea sí, que sí. sí. Así Sí, que, sí, sí. Pasa mal. Russo, Pato. Yo, Ruso, no. Yo lo que te quería preguntar es que me cuentes alguna anécdota que te haya marcado a vos del polo, o que tengas algún cuento que te haya marcado siendo joven, para que dijiste, esto es lo mío, no sé, o me quiero dedicar toda la vida a esto, o si tenés ganas, a lo mejor todavía sos un tipo que emprende, que quiere hacer otras cosas fuera del polo. Bueno, no, tengo que me cuentes de un poco todo un poco. Te puedo contar de cuando soy el hermano mayor, como conté antes, me obligaban a estudiar. Terminé el colegio, quinto año, todo, primaria y secundaria en Champañá, colegio de hermanos maristas como vos. Sí. Y tuve que ir a la facultad, me obligaban a ir a la facultad. Mi padre había sido veterinario, mi tío, no sé qué. Recién nosotros no éramos profesionales, ahí que les gané por cansancio, porque fui 2 años a la Facultad de Agronomía con el Tony o el D'Artagnan ahí en la carpeta de estudios, hasta que de repente mi hermano, que 10 meses Pepe se recibió de ingeniero agrónomo, me pasó y ya abandonaron, ya listo, tomó la posta él del ejemplo de los hermanos, él, eso, o después también ahora organizar ese torneo de la Copa de los Potrillos para chicos, que es una fiesta que te volvés loco, porque no solamente los chicos te vuelven loco, es más la familia, los padres y eso, que se juega solamente en un solo día, en el predio de la Asociación Argentina de Pilar, que tiene 12 canchas, y también hemos hecho el año pasado una categoría de adaptado con chicos, uno que es ciego, que tiene dentro de una bocha grande, un cencerrito, que va haciendo ruido y el padre le va indicando cómo pegarle, chicos con problemas madurativos arriba del caballo. Bueno, la equinoterapia es muy
ayuda mucho a los chicos con problemas y discapacidades. Y eso es lo lindo que tiene el deporte, ¿no? De poder incluir todos somos una gran familia, ¿no? De organizar ese torneo, de haber, no sé, después esas cosas haber compartido mi mayor, de los orgullos más grandes, de haber jugado 31 abiertos argentinos, 31 años el abierto argentino, junto con mi hermano Pepe. Que esos récords, Adolfito nos pasó, jugó el año, creo que es el año 32 o 33, pero nunca lo habrá hecho con su hermano o con alguien así. Nosotros siempre jugamos los 31 años juntos. Yo terminé a los 51, Pepe a los 50. Nos cagaban a palos, porque Adolfito gana porque juega con el Geta, Poroto y Barto. Yo jugaba con Pepe, que era un año más chico que yo, y jugábamos con Bautista, que también era... Nos daban garrote, pero ¿quién te quita eso de placer? Algunas veces lo jugás con la ambición de ganar y posibilidad de ganar, y otras veces lo jugás porque te divierte y te motiva a poder seguir haciéndolo contra los mejores, ¿no? Que eso es divertido. Sí, también, o sea, jugaron por mérito, porque tuvieron que clasificar, o sea... Sí, muchas veces tuvimos que ir como van a los challenges, los tenistas, entramos por la clasificación, exactamente. Eso es lo divertido. Qué lindo, qué bueno eso. La verdad, a mí, Russo, un placer, ¿eh? Un placer escucharte. Yo le dije antes de entrar, Ale, nos encontramos, le comentaba que la verdad que sabía poco de polo, que ven algo que... Y es un placer escucharte, un apasionado, que nada, el amor que transmitís por el deporte es espectacular, la verdad. Sí, bueno. Eso es lo lindo, de poder haber vivido y seguir viviendo por lo que más me apasiona, ¿no? Que es el campo, los caballos, la familia y el polo, ¿no? Y también lo mismo en todos los deportes, si lo podés lograr hacer eso que solamente quizás a primer nivel lo logra el polo, es espectacular. Bueno, y también demostró ser un gran amante y conocedor de rugby. También, otra sorpresa. Venimos teniendo sorpresas. Por eso lo llamamos también. Bueno, Russo, mil gracias y nos estaremos viendo por Palermo. Un placer. Vos vas como trabajando. Va a tener que ir de espectador y lo voy a llevar arriba. No te digo que lo suba arriba de un caballo. Pobre caballo, pero le voy a conseguir uno más reforzado que lo lleve bien. Pero no sé si sabe andar Pato, pero sí lo vamos a subir seguro. Bueno, Russo, un placer. Pato, nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene. Ale, Russo, muchas gracias.